Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en el día de hoy. Sabemos que en la universidad se dio el receso estas 2 semanas, pero por ende le damos las gracias por estar aquí de todas maneras. Nosotros también estamos eh, eh, tomándonos este día para apoyarles en todo este proceso de aprendizaje, para que puedan ustedes conocer todo lo que es este proceso de emprendimiento. Como cada semana, bueno, y si es que no alcanzaron a escuchar, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les contamos que a quienes hayan venido solamente por esta instancia y que no hayan sido parte desde el inicio, este programa de emprendimiento inicial lo realizamos todos los años en el primer semestre, en donde realizamos distintas sesiones para que ustedes puedan aprender sobre todo lo que es este proceso de emprendimiento. Eh, en el día de hoy vamos con la séptima sesión y nos va a acompañar Denis Vivas, me confundí con el segundo apellido. Nos va a acompañar el día de hoy y nos va a estar hablando y compartiendo su experiencia de emprendimiento. Específicamente, y bueno, en el taller que nos toca el día de hoy veremos cifras de éxito enfocados básicamente en qué debemos fijarnos cuando ya iniciamos una startup, y la segunda parte también importante, y siguiendo como la secuencia de aprendizaje que hemos llevado, hoy veremos cifras de mercado. Como ya vimos antes, análisis de mercado, en donde vimos distintas variables para poder distinguir y conocer un mercado. Ahí nos acompañó Bárbara Pereira, vimos el análisis Porter, un poco el Pestal también, y de qué variables tenemos que fijarnos para iniciar y ya poderle darle ese sustento necesario de mercado a nuestro proyecto. Después ya vimos el diseño del problema, vimos modelos de negocio, y bueno, la primera sesión fue de propuesta de valor, y también la semana pasada estuvimos viendo con segmento de mercado y arquetipo. Y para darle esa bajada concluyente y final a todo este proceso, es que vamos a el día de hoy ver cifras de éxito, como les decía, y también cálculo de cifras de mercado. Bueno, para contarles un poquito, vamos a esperar unos 2 minutitos más para que se puedan sumar las demás personas y podamos dar inicio ya a las 5:05. También nuevamente recordar a aquellas personas que se han sumado desde el día de hoy que este programa ya va en su séptima sesión, y aquellas personas que quieran ponerse al día o revisar las sesiones anteriores, las pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro de Innovación, que prontamente lo vamos a estar compartiendo dentro del chat de nuestro, de la sesión. También pueden acceder a el material bibliográfico. En ese sentido, si gustarían acceder a las presentaciones que nos han compartido todos los facilitadores a lo largo de la sesión, nos pueden enviar un correo a vectora@rusac.cl. De todas formas, también lo vamos a estar escribiendo para que no exista ninguna ambigüedad, ningún error al escribirlo, en donde ustedes nos pueden solicitar también las presentaciones de los facilitadores que nos acompañan el día de hoy. Y también, como último dato, ya faltando un minuto para iniciar, a todas las personas que ya están siendo parte del programa regularmente, les recordamos que nos quedan 2 sesiones para dar finalización al programa. Por ende, les recordamos que pueden recurrir a nosotros para recibir mentorías, asesorías respecto al proyecto, y durante la quincena de julio, 21 de julio, si mal no me equivoco, vamos a estar dándole final al programa, en donde vamos a dar espacio para que 5 de los proyectos que deseen presentar su pitch y también poner en práctica todo lo que hemos aprendido, vamos a tener esta sesión. Vamos a estar entregando mayor información a través del correo, y les recordamos también que tenemos premios para esa jornada. Específicamente tenemos mentorías dictadas por la organización Mentores de Impacto, una de las 3 redes reconocidas por Corfo y validada en cuanto al apoyo al emprendimiento. Por ende, eso está súper interesante, y también otros proyectos también dependientes de la misma universidad, que ahí vamos a estar dando estos premios para quienes participen. Por ende, les motivamos a participar. Allá, perdón, voy a hablar más lento. Muchas gracias por el aviso. Tiendo a hablar un Hola, poco rápido. gusto en saludarle, primera vez que participo.
Quisiera saber si es que, bueno, estabas diciendo que esta grabación iba a estar disponible en un canal de YouTube, pero resulta que va a estar sin interpretación. Quería consultar en ese caso si en esta ocasión podrías permitirme grabar, o si tú puedes fijar al intérprete para tener el video accesibilizado. Claro, muchísimas gracias, Jacqueline. ¿Me escuchas bien, cierto? ¿Sí? Yo no también, yo escucho la mitad, pero Jorge ahí está apoyándome, tranqui. Ya. Bueno, Jorge, buscarlo para poder fijarlo. Ya. Les damos las gracias también. Primera vez contamos con este apoyo. Mm, Bueno, después lo vamos, bueno, ahí le pedimos que después cada uno pueda fijar a Jorge. O, Jacqueline, a ti tú necesitas acceso, ¿cierto? Para poder grabar. Sí, también, por favor, sería ideal. Así lo hago con todas mis clases también. Ya. Entonces, si me disculpan un segundo, voy a poder darle acceso a Jacqueline para poder. Ya, listo, Jacqueline. Tienes el permiso para poder grabar la sesión. Ya. Muchas gracias. Disculpa, ¿tu nombre? Mi nombre es Walter. Walter, Walter. Ya, sí, sí, súper. Muchas gracias, te pasaste. nada. Bueno, muchas gracias también por esta instancia que nos brindan. Es un punto súper importante para hacer mucho más accesible e inclusivo el programa. Así agradecemos a Jacqueline ya, Jorge, creo que sí, Jorge, por esta instancia. Sin más preámbulo, y nuevamente, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Le damos la bienvenida a Denis. Él es un emprendedor destacado, estuvo también en Startup Chile hace unos años atrás. Él es emprendedor del área de la FinTech y nos estará acompañando hoy con el taller de cifras de éxito y también lo que es cifras de mercado. Le damos la bienvenida a Denis, entonces, el escenario es tuyo, puedes presentar. Muchas gracias, Walter. Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un grato gusto y placer poder compartir el día de hoy en una hora. De hecho, tenemos, bueno, ya nos quedan 52 minutos. Un poco mi experiencia como empresario, creo ya. Ya creo que ya tengo voy a cumplir 5 años haciendo empresa en Chile, en Perú y también con algunos clientes en Colombia y ahora trabajando para abrir la compañía en México. Y bueno, algo creo que en estos 5 años ya como empresario he logrado aprender, he logrado equivocarme. Soy ingeniero industrial, creo que como ustedes o algunos de ustedes. Hace 5 años, 6 años, cuando decidí empezar la empresa, también tenía el mismo miedo que tal vez, o temor, que tal vez algunos de ustedes tienen ahora, que están evaluando la oportunidad de hacer una empresa y montar un proyecto propio. Y bueno, un poquito de mí. Tengo 17 años de experiencia profesional. Me he especializado en lo que es tecnología financiera, fintech, finanzas corporativas y negocios digitales. Y bueno, ¿qué hacemos en FinTech Lab? FinTech Lab es nuestra empresa. Básicamente hacemos soluciones FinTech para corporativos y para empresas financieras. Entonces, bueno, me ha tocado continuar con las sesiones que ustedes vienen teniendo. Ahora me toca la sesión 7, que es la penúltima sesión antes de ya entrar al pitch. Y vamos a hablar el día de hoy cifras de mercado. Siéntanse libres en hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, siéntanse libres en hacerlo. A ver, ¿cuál es el objetivo del taller? Bueno, vamos a presentar distintas herramientas
y estrategias para cuantificar mercados y definiciones clave. ¿Qué esperamos obtener de este taller? Bueno, ustedes que sepan cómo cuantificar su mercado y definir estrategias de elección de tipos de clientes para proyectar su modelo de negocio. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta o alguien quisiera presentarse para un poquito conocerlos y poder compartir, interactuar? Ya, por aquí ninguna duda hasta el momento. Gusto en conocerte, Denis, también. Y yo, bueno, me presento. Llegué aquí ya por este correo. Ya no me había fijado que ya habían empezado a hacer otras reuniones. Yo estoy estudiando ingeniería comercial aquí en la USACH. Estoy en 5º año. Y bueno, interés también por emprender, quizás no ahora mismo, pero sí en un futuro, quizás no tan lejano. Ya tenemos un negocio familiar de venta de libros. Y bueno, estoy viendo algunas proyecciones allí, así que ese es mi interés también por estar aquí presente. Y bueno, estar particularmente interesada por la trayectoria de Denis. Ya ahí lo estuve buscando un poquito, informándome un poquito de él, de lo que ha conseguido. Así que orgullosa de estar aquí y feliz. Eso. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Alguien más de nuestros compañeros que se quisiera presentar y su nombre y compartir un poquito con todos nosotros? O yo también puedo preguntar si ustedes desean. Sí, yo creo que sí. Pero por favor, el tema del contacto técnico. Gracias, Jorge, por ayudarme a poderme comunicar con todos. A ver. Giselle Espinosa, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. Hola, ¿Cómo estás? bien, bien. ¿En qué ciclo vas en la USACH? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás acá? Cuéntanos. Ah, ya. Soy licenciada en bioquímica y estoy haciendo mi tesis para el título profesional. Y estoy aquí porque tengo algún interés en emprender en un futuro, pero quizás como usted mencionaba hay algunos miedos o más que nada desconocimiento de cómo hacerlo y específicamente en qué hacerlo. Pero bueno, en qué hacerlo ya sería un tema de darle forma y pensarlo bien, pero más que nada todos estos detalles que a veces uno no conoce a la hora de emprender. Muchas gracias, Giselle. Y para terminar, Paul Pastén. Hola, hola Denis, buenas tardes. Hola, Paul. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Yo participo. Parece que se mutió. Creo que se le fue el audio. En estos talleres, él fue mi padre en los dos primeros y me pareció interesante. ¿Se fue? No, Paul, tuviste problemas con audio. Sí, bueno, creo que Paul tiene problemas. No hay problema, Paul. De todas maneras, vamos a tratar de, de ayudarte para la próxima. A ver, cerramos con Ignacia Moreno Pino. Hola, bueno, mi nombre es Ignacia, estudio Ingeniería Civil Industrial
estoy en mi 5.º año y también, como mencionaba... Perdón, ahí sí, Denis, ahí me escuchas. Paul, terminamos con Ignacia, que ya está participando, y de ahí volvemos contigo. Eso, como comentaba, estoy estudiando Ingeniería Civil Industrial, estoy en 5.º año y como mencionaba mis compañeras anteriormente, en algún momento me gustaría emprender. Con una compañera tenemos una idea de techos más sustentables para las casas y nos gustaría lanzarnos por ahí, quizás proponer algo como techo más resistente a las balas, pero de material reciclado, en caso de las poblaciones o partes más vulnerables del país. Por ahí va nuestro emprendimiento, lo que tenemos planeado. Perfecto, muchas gracias, Ignacia. Y a ver, Nada, regresamos con Paul a ver si pudo mejorar su audio. Paul, ¿me escuchas? O si no, no hay problema. Sí, sí, Denis, ahí cambié de audífonos. Sí, ¿Se me ¿cómo escucha? estás? ¿Se me escucha mejor? Se te escucha bien y bueno, vemos Ya, a un escudo, vemos, pero, pero sí te escuchamos. sí, perfecto. Lo que pasa es que yo soy profesor por hora en la Universidad de Santiago. Entonces, uso mi logo de identificación en realidad, ¿ya? Súper, súper. Y como decía, participé en los primeros talleres que se hicieron y el de hoy día me interesa principalmente porque pocas veces uno conoce de cifras de mercado, como dice el título, ¿verdad? Y creo que eso, sobre todo en estos últimos años, sería interesante ver lo que tú nos vas a presentar, pues yo creo que han habido cambios, ¿ya? Principalmente. Y a veces al emprendedor no le es fácil acceder a esto, porque uno habla, por ejemplo, de las oportunidades de negocio, pero uno dice, ¿y dónde están esas oportunidades? ¿O ¿En qué se traducen, no? Uno tiene la estructura de la evaluación de proyectos, que el BAN, que la TIR y otros indicadores, pero creo que va a ser interesante escuchar tu experiencia en ese sentido y particularmente lo que son las fintech, ¿ah? Que eso a mí me interesa. He estado explorando últimamente también eso. Quizás se pudiera abordar eso. Eso, Denis. Estás con el micrófono muteado, Denis. Sí, Ay, estaba perdón, muteado. perdón. Sí, Eso, no, ahí decía sí. muchas gracias a todos ustedes. Acá tengo mi cuadernito. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, yo estoy apuntando todo para poder abordar todas las dudas, consultas. Interrúmpame cuando ustedes quieran y podemos conversar sin ningún problema. A ver, vamos a comenzar. Bueno, ese era yo, en sentido figurado, lógicamente, porque ya quisiera subirme hasta esa montaña. Pero lo que quiero decir con esta imagen es de que cuando empecé hace 6 años, no tenía ni idea lo que me iba a encontrar. Pero tenía unas ganas increíbles de querer cambiar las cosas como estaban haciendo. Y esas ganas fueron más que mi desconocimiento de todo lo que no sabía y de todo lo que no tenía ni idea de cómo se hacía. Y es como posiblemente algunos de ustedes se pueden encontrar en este momento, ¿no? Algunos están terminando la universidad, algunos otros quieren salir de la caja y saltar hacia el mundo de hacer empresa y siente que le faltan muchas habilidades como técnicas, pero tiene las ganas y tiene una motivación por cambiar una realidad o un propósito grande y está evaluando, está pensando, ¿no? Y posiblemente en este momento algunos de ustedes puedan estar como estuve yo hace 6 años. Entonces, una de las lecciones creo que aprendí y que hoy, viendo en retrospectiva, es muy importante, lo dijo Eric Rice, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a Eric Rice, pero es un escritor que ha escrito mucho sobre emprendimientos, negocios digitales, y dice, tus delirios, por muy convincentes que sean, se marchitarán bajo la luz de los datos.
¿Qué quiere decir esto? Que toda esa incertidumbre y toda la incertidumbre, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con todo este escenario en toda América Latina, de un cambio de paradigma social y toda esta incertidumbre que se está viviendo en Chile ahora, por ejemplo, este cambio o esta asamblea constituyente que va a proponer una nueva constitución para los próximos 50 o 100 años, toda esa incertidumbre que hoy ya la gestión de los negocios, dentro de esa gestión, una de las componentes es la incertidumbre que es sistemática, una manera de aplanarles a partir de los datos que vamos encontrando, la información que nos va llegando y medir estos datos y convertirlos en información, en insights, nos permite tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de cifras de mercado, y que es el tema estamos hablando de cifras de mercado, estamos hablando de indicadores, de mediciones, de cómo mido ese mercado objetivo o ese segmento de clientes que quiero atacar, ¿no? Y también decía Peter Drucker, ¿no? Si no puedo medirlo, no puedo administrarlo. Entonces, tener una cuantificación, una parametrización de lo que queremos abordar, del mercado objetivo que queremos atacar, nos va a permitir bajar la ansiedad. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y el no saber qué puede pasar, cuando uno tiene aterrizado un plan definido en base a una cuantificación de un mercado que quiero atacar y en base a una proyección de lo que yo deseo abordar como negocio, como empresa social, como emprendimiento, como sea la forma societaria que ustedes desean canalizar la iniciativa, ayuda a bajar el estrés y ayuda a poder abordar todo este viaje de ser un empresario, ser un emprendedor. Entonces, ¿cómo medir este desempeño? ¿Cómo empezar a medirlo? ¿Cómo cuantificar estas cifras de mercado? ¿Cómo cuantificar este desafío que queremos abordar? Y ya han habido muchos empresarios, muchos emprendedores en el segmento de base tecnológica o de negocios digitales que ya han fracasado bastante. Y ya se ha aprendido de todos estos fracasos y se ha hecho una manera en la que podamos medir estos indicadores y medir estas condiciones de mercado que cambia todo el tiempo, ¿no? Y estos indicadores tienen ciertas características que puedan ser comparables, comprensivos y razón tasa. Entonces, en un negocio, en un emprendimiento, en una empresa social, ambiental, de salud o de corte financiero, por ejemplo, ¿qué es lo que se mide en un negocio? Y lo podemos abstraer en 4 grandes partes. Medimos las ventas, medimos los clientes, medimos el producto, el servicio digital, y medimos la parte financiera. Eso es como el pulso diario de un negocio. Si uno quiere saber cómo va un negocio, ¿no? El pulso diario, se tienen que tocar estos grandes 4 temas. De hecho, nosotros, por ejemplo, todos los viernes, al terminar el día, medimos nuestro resultado semanal en base a estos 4 indicadores de cómo va nuestro avance, nuestro desempeño. Y bueno, en este taller no vamos a tocar todos estos. Yo me imagino que cada uno de estos temas lo van a tocar en cada uno de las partes de este bonito taller que están llevando, pero en este nos vamos a enfocar en la primera y en la segunda, que es la parte de ventas y clientes, que tiene que ver mucho con el mercado. La parte de cifra de mercado tiene que ver con clientes y tiene que ver con ventas. Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, las métricas de ventas, que es cómo medir el pulso de una empresa, hay 4 que son las más ampliamente, digamos, aceptadas dentro de este ecosistema de startups o este ecosistema de negocios digitales. ¿No? No quiere decir que son las únicas, porque ya cuando ustedes se van a ir dando cuenta que cuando ya vaya avanzando su empresa o vaya avanzando su emprendimiento, se abre toda una serie de ratios, indicadores, pero esto es digamos, el primer pasito que habría que dar para poder
entrar en el mundo de los negocios digitales, sociales, ambientales, etc. Ingresos, ingresos medios por cliente, ingreso mensual recurrente, ingreso mensual promedio. Y aquí solo para comentar el ingreso mensual recurrente, una empresa, digamos una startup, un negocio digital, ¿por qué prefieren los modelos de ingresos mensuales recurrentes? A diferencia de una pyme, por ejemplo, que hace una venta, por ejemplo, se vende una consultoría y no tienes predictibilidad de cuánto va a ser tu ingreso el próximo mes, porque tienes que salir a buscar un cliente nuevo, tienes que hacer una venta nueva, un gasto nuevo y no sabes si se va a vender o no, y no tienes una predictibilidad en los ingresos. En una startup, y más en una startup fintech, por ejemplo, que es en donde yo me desenvuelvo, la importancia del ingreso mensual recurrente, así sea pequeño, que va creciendo recurrentemente todos los meses, te permite poder cubrir esa parte del costo fijo que sí o sí le tienes que gastar todos los meses y te da una mejor predictibilidad futura del desempeño que puedes tener. Por eso es que la mayoría, cuando han visto la parte de modelos de negocio, la mayoría de modelos de negocio que mejor performance o que mejor desempeño tienen son los que se pueden predecir en el tiempo, ¿no? A los que son volátiles y un mes tienes ingresos, al otro mes no sabes si vas a tener, y al siguiente mes de repente no tienes, y al siguiente mes sí tienes. Se prefiere más los que son recurrentes. Luego, las métricas de clientes. Y aquí he puesto las más básicas, que son las que cuando uno aprende recién cuando empieza. No son las únicas, son las básicas. Rato de conversión, que es cuántos clientes desde que entran a mi landing page, por ejemplo, o desde que entran a mi embudo de ventas, cuántos termino convirtiendo en una venta, qué porcentaje. Costo de adquisición de cliente, cuánto me cuesta a mí como empresa tener un cliente nuevo. Tasa de recompra, quiere decir de los clientes que me compraron una primera vez, cuántos me vuelven a comprar una segunda vez. Valor cliente en su tiempo de vida, quiere decir desde que tengo un cliente, cuántos ingresos me genera durante todo el tiempo que se quedó siendo cliente mío hasta antes que se vaya. Y la tasa de abandono, que es cuántos clientes se van después de que una vez los haya atendido. Estas son las Denis, métricas. Sí. Denis, tenemos dos preguntas en el chat. Ricardo nos pregunta, ¿a qué se refiere con pulsos de venta y por qué se llama pulso? Ya, a ver, voy a regresar. A ver. Pulso de ventas. ¿En qué lámina lo han visto? La palabra pulso de ventas. En esa tal cual, en métricas de ventas. Ya. Pulso de ventas te refieres a, para poder entender la pregunta. Es que usted había mencionado anteriormente pulso de ventas cuando estaba explicándonos Creo que quise decir impulso. Ah, ya, Sí, impulso. gracias. Perfecto. ¿Qué? Resuelta la duda entonces. Ya. Y Paul Pastén también nos pregunta respecto a la siguiente slide, me imagino, ¿cómo aplica eso a proyectos sin historia? ¿En qué se basa la predicción? Se refiere a los ingresos, Paul. Perfecto, muchas gracias. Cuando un proyecto parte, a menos que sea una disrupción en el mercado, o a menos que seas el primero que va a hacer este servicio digital o este producto digital, tienes competidores o hay algunas otras empresas que están haciendo algo similar en otro país. Entonces, ya hoy hay bastantes plataformas, como por ejemplo AngelList, hay otra que es, bueno, se me fue el nombre ahorita, pero tú puedes entrar y puedes ver bastantes datos de la empresa. Y en base a esos datos, tú puedes más o menos aproximar estas cifras. Pero lo mejor, eso puede ser algo inicial cuando no se ha hecho nada, pero lo mejor es de que uno siempre, antes de tener ingresos, siempre tiene un periodo de validación, que puede ser, por ejemplo, 3 meses.
Y en ese periodo de validación, cuando uno lo hace todo manualmente, ¿no? Imaginemos que tienes un prototipo y todavía no tienes un product market fit, no tienes un producto market fit, tienes un prototipo. Con ese prototipo pues, te permite poder medir las primeras variables. O sea, te permite poder tener una aproximación cercana a las primeras variables. Y si bien es cierto, por ejemplo, en las etapas iniciales, donde estamos en nivel prototipo, o estamos a nivel de mínimo producto viable, tenemos un costo de adquisición súper caro, súper alto. Justamente el desafío de las startups o de los negocios digitales va a ser que en el tiempo ese costo de adquisición de cliente vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando. Porque siempre vas a empezar con un costo súper alto, pero si tú proyectas, cuando ya hagan las proyecciones, ese ratio, a ese costo, no te van a dar los números. Pero como sabes de que progresivamente lo vas a ir reduciendo, sí te van a cuadrar los números. Entonces, es así como se parte, con métricas iniciales, así sean altas, y progresivamente se van mejorando esas métricas. Gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a continuar. Entonces, entrando ya a las cifras de mercado, ¿no? Yo les he empezado con lo específico, ahora voy a empezar con el concepto general. Voy a continuar con el concepto general. Métricas de mercado. Cifras de mercado. El mercado, ¿no? Lo podemos subdividir en 4 grandes grupos. El más amplio es el mercado potencial disponible, ¿no? Por ejemplo, en el caso, voy a remitir un ejemplo específico de una fintech, que fue lo que Paul nos preguntó. Las fintech normalmente van o a segmento personas y van a personas naturales, o van a segmento empresas, o micro, pequeñas o medianas o grandes empresas. Entonces, el mercado potencial podría ser el mercado personas, ¿no? O el mercado microempresas, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir que esta fintech va al mercado de micro, pequeñas y medianas empresas. Luego, ¿cuál es el total disponible? Luego sigue mercado total disponible. A ver, microempresas podemos pensar de que pueden ser todas las que están en América Latina, ¿no? Las microempresas de Chile, que son 1.300.000 empresas, empresas de Perú, que son 2.300.000, empresas de México, que son 4.700.000. Entonces, todo eso lo acotamos y decimos solo vamos a empezar con Chile. 1.300.000 empresas. Ok. Del 1.300.000 empresas, ¿cuál es el mercado? Luego sigue el tercer nivel, mercado accesible. Es decir, de ese 1.300.000 micro, pequeñas y medianas empresas que quiere atender esta fintech, por ejemplo, ¿cuántas pueden acceder a mi servicio? Por ejemplo, solamente acceden las que tienen una cuenta con un crédito aprobado en el sistema financiero. Entonces, ahí, por ejemplo, del 100% de empresas que tienen cuenta y que tienen crédito, por ejemplo, acotamos a un 40%. Entonces, de ese 1.300.000 nos quedarían 500.000 empresas. Que, por ejemplo, son empresas que tienen cuenta corriente, por ejemplo, en el Banco Estado, y que tienen un crédito aprobado actualmente que está en la Comisión de Mercado Financiero. De esos 500.000, ¿cuánto mi servicio fintech puede atender? Por ejemplo, imaginemos que estamos en la región metropolitana. Entonces, actualmente, como no tengo tanta automatización, como no tengo tantos ejecutivos, como no tengo tanto capital, funding para poder crecer el servicio, solamente voy a atender la región metropolitana. Entonces, la región metropolitana de esos 500.000 posiblemente me quede en el 60%. Estamos hablando que quedarían 300.000 empresas. Entonces, de un mercado potencial que estábamos hablando de 4.700.000 en México, 2.300.000 en Perú, 1.300.000 en Chile, bajamos a
lo que es solamente en Chile, luego bajamos a las que tienen esas características propias de mi servicio y luego a las que nosotros podemos atender, ¿no? Y ese es esto, que se llama en el léxico, digamos, de los negocios digitales, de las empresas de tecnología, se llama PAN, que es Potential Available Market, luego se llama TAM, que es Total Addressable Market, luego SAM, que es Serviceable Available Market, y luego SOM, Serviceable Obtainable Market. No siempre van a escuchar cuando hagan su pitch deck y cuando le presenten esto a un inversionista de capital de riesgo, o le presenten esto a Corfo, por ejemplo, para un proyecto de financiamiento, o cuando le presenten esto a Chile Global Venture, o a FEM Venture, o a cualquier inversionista o aceleradora o fondo público de gobierno, van a encontrar estas palabras, estas palabritas, y rápidamente ustedes tienen que identificar qué cosa quiere decir con cada una de estas palabras. ¿Hasta aquí estuvo claro? ¿Me dejé entender? Todo claro. Gracias, Sebastián. Sigamos. Ahora, ¿qué método disponemos para poder realizar esta cuantificación de las cifras de mercado? ¿No? Y voy a ir un poquito más rápido, porque quiero que me quede tiempo para el caso de estudio. Hay 5 métodos, ¿ya? El primero es el bottom-up, que es de abajo hacia arriba. El segundo es el top-down, que es de arriba hacia abajo. El siguiente es múltiplos comparables, que es viéndolo con competidores. El siguiente es haciendo analítica de datos, es decir, con proveedores de tecnología, como por ejemplo extrayendo datos de redes sociales, extrayendo datos de Google, etc. Y el último es datos públicos o abiertos que se pueden obtener de los servicios de impuestos internos, bancos centrales, entre otras bases públicas de información, ¿no? Para poder cuantificar el mercado. ¿Cuál es el que más se usa y es más creíble? Y es el que normalmente se utiliza en la mayor cantidad de proyecciones que he visto, es el de abajo hacia arriba, ¿no? Es el más conservador y es el más realista, ¿no? Muchas veces a algunos emprendedores, empresarios les gusta hacer el de arriba hacia abajo, es decir, top down, es decir, desde el mercado más grande, yo me quiero, por ejemplo, ¿no? Que dice, me quiero capturar toda América Latina, pero a veces dicen, oye, pero América Latina, la compañía, ¿en cuántos países la tienes? Pero todavía no tienes ni siquiera todo Chile, ni el 30% de cuota de participación en Chile. Entonces, como que es un poquito gaseoso hacer el de arriba hacia abajo, ¿no? Posiblemente te pueda dar una mejor, digamos, puede parecer una mejor mirada desde que tienes una visión mucho más macro, pero muy pocas veces cuando un empresario recién parte, te toman en serio cuando es un método de arriba hacia abajo. Por eso que cuando uno recién parte y no tiene tanta experiencia, lo que recomiendo es hacer el método de abajo hacia arriba. Ahora, cuando uno ya tiene más experiencia y tiene más contactos y ha viajado por varios países de Latinoamérica y tiene información privilegiada, puede hacer el de comparables. ¿Qué quiere decir comparables? Quiere decir que tienes información de tu competencia y que la tienes porque la conseguiste, porque eres amigo del CEO de la otra empresa y la tienes. Y puedes decir, ¿no? Porque esta empresa que hace cosas similares a las mías en este país con ese tamaño de mercado, por ende, si yo estoy empezando en el 2021, podría estar en estos niveles, ¿no? Es como hacer múltiplos que se comparan con empresas similares a las tuyas en otro mercado. Una forma más avanzada, que esto ya se hace, pero ya te necesitas un nivel de programación y necesitas que alguien en el equipo pueda programar en Python o en R y puedan extraer datos de la web, es hacerlo con analítica de datos, ¿no? O sea, es hacer un scraping para extraer datos de la web y poder cuantificar en base a eso, ¿no? Es más avanzado, ¿no? Que ya se logra en compañías que ya tienen una
un músculo para poder hacer ese trabajo, ¿no? Y lo último es obtener datos de servicio de impuestos internos o datos del Banco Central o de la Comisión, por ejemplo, para el mercado financiero y poder extrapolar información a partir de ello, ¿no? Vamos a un ejemplo. Una Sí. consulta. En esta de analítica de datos del web scraping, ¿cómo qué información generalmente se puede obtener que no puede obtener como en el servicio de impuesto interno o en otras fuentes más públicas? Gracias. ¿Me ayudas con tu nombre para poder...? Nico. Nico. Perfecto, Nico, gracias. A ver. Por ejemplo, estábamos explorando hace poco dónde comprar una propiedad en Chile. Entonces uno puede encontrar información de la Cámara Chilena de la Construcción, uno puede encontrar información de índice de precios en el Banco Central, y es información, digamos, estadística. Pero, por ejemplo, hay varias páginas en Chile, ¿no?, que tienen información de precios que publican en plataformas. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, en ese caso es extraes los datos de estas páginas, llámese portal inmobiliario, por ejemplo, Home, por ejemplo, hay otras, Capital Inteligente y demás, extrae información de precios y creas un algoritmo para que en base a ciertas variables que tú definas, te pueda decir cuál es el mejor precio de la mejor propiedad y que lo puedas correr diariamente a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces ya te alerta y te dice, mira, en este momento no hay nada, pero imagínate que en 15 días corre el algoritmo y te da la alerta y te dice, en este instante, alguien ingresó este dato en esta plataforma y tienes este valor. Entonces, por ejemplo, eso es algo mucho más sofisticado que simplemente leer información de la Cámara de Hacienda de la Construcción o de la información del Banco Central de Chile, ¿no?, que te da la información del índice de precios de las viviendas. Y puede hacer una decisión de compra mucho más sofisticada, ¿no? Y si lo llevamos al ejemplo del taller cifras de mercado, hay información en el Banco Central, en la parte de estadísticas, uno puede descargar una base de datos y esa base de datos que tú la descargas la puedes trabajar. Es decir, los reportes normalmente tienen un desfase de 60, 90 días, pero si tú descargas la data y tú la procesas, tú puedes tener información diariamente de lo que está pasando y la puedes procesar y analizar. Y eso, por ejemplo, también se puede hacer con las herramientas de Google Analytics, que también te extraen datos y tú puedes extraer esos datos y puedes empezar a proyectar en base a eso. Por ejemplo, ¿no?, índice de movilidad. Si uno quiere saber o quiere tomar una decisión de mercado en base a cuántas personas se están movilizando en determinada región. Entonces, esos índices de movilidad uno lo puede capturar en base a la extracción de datos que te da una herramienta de Google Search, ¿no? Y que eso, si bien es cierto, Google lo da en un reporte mensual o trimestral, tú lo puedes replicar y puedes tener índices de movilidad por regiones o mapas de calor por regiones. Entonces, son técnicas más avanzadas que te pueden permitir ser mucho más preciso para la toma de decisión de la cuantificación de mercado. Muchas gracias, Denis, me queda súper claro. Dale, Nico. Bueno, como todos ya están en quinto año de ingeniería, creo que ya todos me entienden lo que conversamos, ¿no? Entonces, no, por eso estamos conversando así. Yo estoy en cuarto. Yo me encuentro en segundo año. Ay, ya. Bueno. Hay mucha gente acá de varios años, sí, solamente que no se atrevieron a hablar antes, o no pudieron hablar antes. Ah, pero ya, sí, bueno, como tenemos escuché a un todos de público bien- quinto. Ya, No, entonces voy a tenemos un bajar público bien un variado. poco. Muy bien. Acá hay un bioquímico. de todo. Bueno, ya. Yo pensé que todos estaban en quinto año, dije, ya todos están saliendo, pero ya, bueno, no hay problema, voy a bajarle un poco el tecnicismo. Vamos a un ejemplo.
Vamos a un ejemplo, voy a ir un poquito más rápido porque ya me queda poco tiempo. Por ejemplo, este es un producto de FinTech Lab que se llama Verifica Pyme y que ha cuantificado su mercado para atacar el nicho del Perú, por ejemplo. Y está atacando, este producto Verifica Pyme está atacando a las microempresas y está yendo a las 2.7 millones de microempresas peruanas y ha cuantificado que hay una necesidad de financiamiento de capital de trabajo de 23.200 millones de dólares en brecha de capital de trabajo para el segmento micro y pequeña empresa. Y este servicio ya está abordando el mercado de Perú, ¿no? Por ejemplo, esto fue el resultado, esas variables, y ya les estoy mostrando el resultado final, fue el resultado de haber hecho previamente una cuantificación de mercado, ¿no? Y haber obtenido las variables y haber podido llegar a esos valores, ¿no? Porque en base a eso se aterriza lo siguiente. Luego, por ejemplo, este es otro. Este es FinTech Lab, que es una empresa de FinTech as a Service y que actualmente tiene clientes en Perú, Chile y Colombia, ¿no? Y que está próximamente a abrir en México. Entonces, el mercado, acá si se dan cuenta, es otro. Acá estamos yendo a un mercado más masivo, es un servicio, Verifica Pyme, a un público más masivo, ya que es un público más tradicional, de alguna forma son consultorías y son servicios de banking as a service, pocos clientes, más una venta corporativa, es otro mercado y es otra cuantificación y es otra técnica. Vamos ya a un ejemplo. Vamos a ir a un caso de estudio y les voy a mostrar en primicia para ustedes en exclusiva. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos las cifras de mercado, la cuantificación de las cifras de mercado para nuestro servicio de FinTech Lab que se llama Verifica Pyme? Entonces, la cuantificación de mercado es medir a qué clientes voy a ir, pero para poderlo cerrar la cuantificación, no la cierras en clientes, sino la cierras en miles o millones de dólares. O sea, al final el mercado no solamente por una parte es el nicho de mercado que está haciendo, pero por otra parte es qué porcentaje del PIB va a capturar el valor de tu solución. Entonces lo tienes que cuantificar al final o en pesos o en dólares, o algunos dicen ahora con esto del DeFi, Decentralized Finance y Blockchain, en Bitcoin o en alguna cryptocurrency, ¿no? Pero lo tienes que cuantificar en algo que sea, digamos, en términos digamos, de rentabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, los ingresos vienen por la parte de emisión de certificados, que se cobra $10 mensuales, y viene una parte variable que es un porcentaje de cada línea de crédito desembolsado, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, les tengo que explicar un poquito de qué va el negocio para que entiendan el ejemplo. El servicio de Verifica Pyme es, como su nombre dice, hacer verificaciones de la salud financiera de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, estas verificaciones lo que te entregan es un certificado con una línea de oxígeno o una línea de financiamiento para saber si esta pyme es o no sujeto de crédito, y si lo es, cuál es la línea de oxígeno o cuánto es su línea de capital de trabajo que debería tener esta pyme en base a su flujo de ventas, ¿no? Entonces, dicho esto, este es cómo se cobra el servicio: $10 por cada certificado y 0.50% por cada línea de crédito utilizada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se cuantificó la cifra de este mercado? ¿No? Se definió cuántas van a ser las líneas de financiamiento aprobadas por mes, ¿no? Y se hizo una proyección por 60 meses. Entonces, en el gráfico, por ejemplo, vemos en el eje izquierdo, vemos líneas aprobadas, está en millones de dólares. Por ejemplo, vemos que el primer mes, lógicamente, no se vende nada, porque recién se va a empezar, entonces no tiene ninguna línea aprobada. Pero en el mes 60, vemos que llegamos en el mes a evaluar casi 23 millones de dólares mensuales en líneas de financiamiento
evaluadas o aprobadas, ¿no? O el procesamiento de todas las solicitudes que Verifica Pyme realizó. Y en el eje de la derecha, por ejemplo, vemos líneas utilizadas. De esta línea de financiamiento que se aprobaron, ¿cuántas se usaron? Y por ejemplo, vemos de que es un porcentaje, ¿no? Que llegan en el mes 60, llega, por ejemplo, a 17 millones de dólares en ese mes que se procesaron, que se lograron desembolsar. Es decir, que la microempresa pudo utilizar esa línea de crédito y se le hizo un desembolso, ¿no? Y si se dan cuenta, este resultado final del monto de la línea se obtuvo después de haber analizado cuántas microempresas voy a atender cada mes, ¿no? En el primer mes posiblemente voy a atender a 10, en el siguiente mes voy a atender a 50, en el siguiente mes voy a atender a 300, en el siguiente mes voy a atender a 500 y así. En este caso se hizo un trabajo bottom up, es decir, no cuántas microempresas hay en todo Chile, no cuántas hay en la región metropolitana, no. ¿Cuántas, bottom up de abajo hacia arriba, cuántas yo puedo atender? Yo puedo, en este momento, 120 mensuales, por ejemplo. Entonces, 120 es tu tope del mes. Dentro de mes 3, contrato a una persona más, entonces puedo pasar hasta 240 mensuales. Y si en los siguientes 3 meses hago una automatización con esas mismas 2 personas, puedo pasar a 500. Y así se va avanzando. O sea, desde lo que uno va teniendo, poco a poco va creciendo. Y esto fue la proyección que se hizo. Y se hizo una proyección a 60 meses, ¿no? Y ahí se ve lo que se usa y lo que se aprueba y lo que se utiliza. Ahora, ¿por qué esta variable es importante? Y arriba esta variable para nosotros se llama la Key Star Metric, o lo que ya han llevado su curso de Growth Hacking o de marketing digital, por llamarlo de alguna forma. Entiende de que siempre hay una métrica que te define el valor del negocio. Entonces, eso es lo que tienes que ir todos los meses ir evaluando cómo va su evolución. Y para nuestro negocio, esta es la métrica. Y luego de esta métrica, y les mostré a Carlos cómo calculábamos los ingresos, porque luego esto, si lo multiplico por este 0.50 a 4 veces al año y le sumo los $10 mensuales por 12 meses, me da una proyección de ingresos al mes 60 de cercano $150,000 en ingresos mensuales, ¿no? Por ejemplo, en el mes 50 se llegan a $100,000 de ingresos mensuales. En el mes 30, por ejemplo, se llega a $40,000 de ingresos mensuales, ¿no? Normalmente, cuando ya estás en $10,000 de ingresos recurrente mensual, creciendo constantemente, como lo pueden ver en el gráfico, ya son negocios altamente, digamos, interesantes para cualquier aceleradora o fondo de capital de riesgo. O sea, como que $10,000 es el threshold que ya te dice, ya llegaste a $10,000 mensuales, que por ejemplo en este caso llegamos en el mes 10, ¿no? Como que corriendo un año de trabajo sin financiadores, ya puedes llegar a un threshold de $10,000 y ya le puedes presentar tu track record a un fondo de capital de riesgo o a una aceleradora y a un fondo de gobierno, pues ya ganaste. O sea, ya de frente ganaste y pasa a la siguiente fase, ¿no? Y deben de tratar, cuando cuantifiquen el mercado, deben de tratar de que su modelo de ingresos y que su modelo de cuantificación de mercado tienda hacia una variable, hacia una línea exponencial. Si ustedes ven una exponencialidad, una función exponencial en su modelo, quiere decir que están haciendo un buen modelo de negocio, están definiendo un buen modelo de negocio y están definiendo unas buenas proyecciones, ¿no? Si su modelo de la métrica de valor es una línea plana, ahí preocúpense porque algo mal está en su proyección o algo mal han hecho en su modelo. Y si su modelo de ingresos no crece exponencialmente, también preocúpense porque, bueno, no preocúpense, ¿no? Porque muchos pymes, su modelo de negocio es plano, ¿no?
pero justamente no pasan de ser pyme a ser mediana empresa y de ser mediana empresa a ser gran empresa, ¿no? Justamente esa exponencialidad es lo que te permite poder dar el brinco de microempresa pequeña, después a mediana y así, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro ya para ir cerrando, estas son las proyecciones que se hicieron de 5 años. No son las reales, lógicamente, porque he hecho algunos cambios para que se haga el ejercicio teórico para ustedes. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se llegó al cálculo del monto de la línea, ¿no? Por ejemplo, se partió cuántos ejecutivos comerciales vamos a tener, cuántas consultas se van a hacer mensuales a un buró de crédito, cuántos certificados se van a emitir mensualmente. Por ejemplo, en el año 5 se llegan a emitir 56,000 certificados en el año. ¿Cuántos clientes van a estar operando? Por ejemplo, en el año 5, 39,773 clientes. Ustedes dirían 39,000 clientes sobre un mercado total de 2,700,000 empresas es nada. Claro, parece nada, pero para que se hagan una idea, una empresa del tamaño de CCU, en Chile, que acá en el Perú se llama Alicor, tiene 25,000 clientes pyme. Entonces, con 39,000 clientes pyme ya estás teniendo más clientes que la empresa de consumo masivo más grande de Perú. Y por eso es que les decía al inicio que la importancia del método de bottom-up, porque eso desde abajo hacia lo que tú puedes ir construyendo poco a poco te da más credibilidad cuando tú le muestras tus cifras a un socio o a un partner o a un inversor, ¿no? Una línea, por ejemplo, aprobada por cada certificado pero en este caso está en soles, 20,000 soles, que son algo de $6,000 por cada línea o por cada certificado emitido en promedio, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 1 empezamos con líneas aprobadas de 40 millones de soles, son como 15 millones de dólares, y en el año 5 algo de 200 millones de dólares en líneas aprobadas en el año, ¿no? Y de esas 200, ¿cuántos se utilizan? En el año 5 se llegan a utilizar, o sea, ¿qué quiere decir? Utilizar quiere decir que la pyme usa esa línea, ¿no? O sea, le dan un desembolso y la utiliza 636 millones. De eso son como algo de 150 millones de dólares, ¿no? Y si se dan cuenta, los ingresos van desde 57,000 dólares en el primer año hasta 1,5 millones de dólares en el año 5, ¿no? Entonces, ese es un modelo que se hizo y finalmente esto termina, ¿no? Desde la parte de las cifras de mercado y la parte, lo que te permite es cuantificar ingresos, ¿no? Pero después de que tú restas todos los gastos y costos, llegas a un resultado neto, por ejemplo, que en el año 1 perdemos algo de 40,000 dólares, en el año 2 casi llegamos a 5,000 dólares de pérdida y luego en los años siguientes se gana. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué Amazon o esas empresas grandes de tecnología perdieron plata durante 10 años o 15 años? Perdieron y recién empezaron a ganar en el año 16. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de negocios, cuando ya vas en el año 2, mes 18, que ya llegas a punto de equilibrio, te vuelven a inyectar 2 millones de dólares y para que le puedas inyectar y puedas crecer en otro país. Y la pérdida te la llevas hasta el fondo. Luego en el año 3, cuando ya vas a llegar al punto de equilibrio, te meten 8 millones de dólares y hacen que gastes un montón y te llevan la pérdida otra vez a 8 millones de dólares. Luego cuando ya vas a llegar en el año 4, vas a llegar, te meten 40 millones de dólares y te hacen que pierdas todo ese dinero y así nunca, siempre estás en pérdida. Pero no es que el negocio no te da, sino que como te inyectan tanto capital, es una estrategia justamente para poder crecer y todavía no tener ingresos para que el negocio crezca con esa inyección de capital, ¿no? Y eso es lo que hace que el negocio no genere, pero si imaginemos que nosotros decidimos no abrir el capital y no hacer ninguna ronda de inversión, en el año 3 ya estaríamos en terreno positivo con 100,000 dólares arriba, en el año 4 con 400,000 dólares arriba, sin haber levantado capital, ¿no? Este escenario base es el escenario donde no se levanta capital. Ahora, si haces un plan de inversiones agresivo, posiblemente tengas que proyectar todos los 5 años en pérdida, ¿no? Pero nosotros la verdad que llevamos 5 años
y hemos avanzado con capital propio. No hemos levantado rondas de capital por razones, digamos, muy personales de los fundadores. Y hemos proyectado sin un plan de inversiones tan agresivo, sino un plan de inversiones bien agotado con capital propio, ¿no? Y eso es, me gustaría dejar unos minutitos finales para sus preguntas. Ya, Denise, a mí me gustaría hacer una consulta. Tenía varias en el camino, no quería interrumpirte, pero en primer lugar, como que quisiera saber qué se entiende por líneas de crédito en la fintech, que eso no me quedó claro. Gracias. Jacqueline, ¿tú alguna vez te han dado una tarjeta de crédito? En la tarjeta de crédito, arriba tiene como una línea, como un cupo. Ya, eso es la línea. El cupo de lo que sale en el estado de cuenta de una tarjeta de crédito es lo que se le llama línea de crédito. Ya, ok, pero entonces como el monto que le otorgan, ¿cierto?, a sus clientes para hacer como transacciones, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ya, ok. Lo otro que no entendí bien era que verifica PYME. Esa no es como algo que utilicen solamente ustedes, sino que es como una empresa que es como una consultoría, ¿cierto? Que se le da como a todas las pymes. Es un certificado de salud financiera que se le entrega a las pymes. Ya, ok. Y finalmente quería saber, entender bien, si me lo puedes explicar mejor, el tema de cómo la inyección de capital hace que las empresas muestren estas pérdidas empresariales. O sea, es que no lo veo como proyectándolo como, digamos, en un estado de resultados. Entiendo. Sí, mira, por ejemplo, este escenario es con un plan de inversiones propio, sin levantamiento de capital. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, imaginemos en el mes 18, que ya estás llegando casi a punto de equilibrio, ¿no? Casi a no tener pérdidas. En ese momento muchas empresas lo que hacen es levantas capital, una ronda semilla, por ejemplo, de $2 millones o de 2.5 millones de dólares, ahora que en Chile hay mucha actividad en financiamiento para startups. Entonces, lo que te hace esa inyección de capital es que, si bien es cierto, tú ya ibas a tener punto de equilibrio, es decir, no ibas a tener pérdidas, hace que esos 2 millones de dólares los inviertas para abrir una operación, por ejemplo, en México. Entonces, todos esos 2 millones de dólares los pasas a gasto. O sea, entra a caja, entra a la cuenta del banco, se registra en la cuenta de caja y bancos y se invierte, o por ejemplo, se lleva el dinero a abrir una subsidiaria en México, por ejemplo. Entonces, automáticamente esos 2 millones pasan al estado de resultados como un gasto o como un costo. Entonces, ahí eso es lo que hace que te tires, vaya a la última línea como pérdida. Y luego la siguiente ronda A sería, levantas 8 millones de dólares, nuevamente hacen esa figura contable de pasarlo al costo y te tiras la utilidad al piso, ¿no? Y por eso es que las empresas de tecnología pareciera que siempre pierden. Es como dijeron, Uber, por ejemplo, decían, no, Uber pierde plata y no está quebrada, ¿no? Porque no ve ganancias, pero no es que esté quebrada porque no gana, sino que su estrategia de crecimiento es un plan de inversiones muy agresivo y cuando pierden plata, lo asumen como si estás creciendo en usuarios, si estás creciendo en ventas, no importa, sigue perdiendo lo que tengas que perder. Y es un poco como, y mucha de esta estrategia son en empresas que están apalancadas por fondos de inversión, ¿no? Y así es como operan ese tipo de compañías. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más tiene alguna duda? Paul Pastén había levantado la mano Sí, un rato. sí, gracias. Gracias. Denis, al comienzo cuando presentaste el caso, yo dije, este es un muy buen negocio.
pero ahora que veo la evolución del resultado neto, me acordaba y eso es lo que quiero preguntar, del Valle de la Muerte, que es todo ese periodo en el cual tiene que pasar el pyme, el emprendedor, ¿verdad?, con su negocio. Pero creo que tú lo acabas de decir, porque hablaste de 18 meses, en que ahí uno puede levantar fondos, ¿verdad? Eso, ahí yo creo que me hace más sentido el caso, porque efectivamente los primeros años suelen ser de resultados negativos, ¿verdad? Y eso quería preguntarte, si nos puedes contar un poquito en ese sentido de... Ahora, esta es una fintech internacional, o sea, uno a veces quisiera algo más local, quizás, o inicialmente quizás en una región. Eso, si conoces alguna experiencia en particular. Esas son mis preguntas. Sí, gracias. Son dos preguntas, voy a responder las dos. La primera es de que sí, o sea, para emprender, se puede empezar con un fondo del gobierno. De hecho, yo partí con un fondo del gobierno. De hecho, Corfo tiene muchísimas oportunidades para partir, que con 40 millones de pesos, más o menos, se puede financiar un primer año. O sea, toda la pérdida del primer año la puede financiar con 40 millones de pesos para un proyecto, para muchos proyectos. Y con eso puedes financiar y puedes empezar a emprender. Entonces ya tienes toda la pérdida del primer año, la llevas a esos 40 millones de pesos. Y si te falta, inclusive te pueden dar 40 millones más y tienes 80 millones de pesos para poder soportar esa primera pérdida del primer año. Entonces, con eso que puedas obtener de Corfo, por ejemplo, ya tienes todo el primer año de la pérdida cubierto y puedes trabajar. Entonces, eso por un lado. Y el segundo año puedes decidir, ¿no? O te vas a una aceleradora que te dan otros 80 millones más, o decides invertir tu sueldo y pagarte menos para poder mantener control y no diluir tu empresa. Pero eso ya va a ser una decisión que tendrías que tomar con tus socios para poder seguir avanzando. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, una experiencia en Chile. A ver, yo creo que ahora hay muchas experiencias en Chile que están siendo casos muy interesantes. Los últimos que me vienen a la cabeza, muy conocidos, por ejemplo, Betterfly, creo que ya muchos de ustedes lo conocen, acaba de levantar una serie B, la serie B más grande de toda la historia de Chile, 40 millones de dólares en serie B, que pueden buscar ahí, y es una empresa que ha nacido en la región metropolitana y que está haciendo todo su modelo de negocio en regiones también ahora ya, y no se ha expandido, siempre operaba en Chile. Otra, por ejemplo, muy conocida es Notco, que también es chilena, que también empezó trabajando con Líder, sus productos los empezó comercializando en Líder, después se fue a Jumbo y después siguió creciendo en Chile, y después de 2 años se expandió afuera. También es muy conocido. Otro muy conocido que acaba de ser adquirida por Uber es Corner Shop, que dicen que es la primera unicornio chilena, 3.000 millones de dólares en valuación como empresa. Y luego Fintual. Yo creo que hay un buen momento, ¿no? A pesar del contexto. Rockebot, por ahí dice Rodrigo. Ahí está. Y creo que hay muchas. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Chile con los chicos de Fintual. Luego también Cumplo, creo que también ha hecho un buen trabajo. Creo que hay muchos casos que se pueden tomar de referencia de empresarios chilenos que están haciendo un trabajo muy interesante, no solamente en región metropolitana, sino también en regiones. ¿Denis? Sí. Consulta. Mira, he tenido la suerte de conocer a algunos emprendedores, ¿vale? Y me he dado cuenta que un factor clave son los contactos que se tengan, ¿vale? De poder saber con qué persona hablar, en qué empresa, ¿cierto? Primero para que te escuchen y lo otro para que confíen en ti. O sea, yo me coloco también del lado de la empresa, ¿cierto? Viene una empresa nueva, una empresa pequeña a ofrecerme un servicio o un producto, lo que sea, y
y si no le he prestado este servicio a nadie, ¿cierto? O no la conozco, difícilmente voy a confiar en ello, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de emprender, ¿cómo se rompe eso? Claro, una alternativa es que Corfo te aporte con capital, ¿cierto? Pero en algún momento tú tienes que arreglarte por tus propios medios, ¿cierto? Acercarte a esta empresa, presentarte y hacer que las empresas confíen en ti para ir creciendo, ¿cierto? ¿Cómo se puede lograr eso sin tener los contactos, sin conocer alguna empresa, sin conocer alguna persona que pueda confiar en ti? Y eso, básicamente, poder concretar alguna venta. Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta. Creo que es una genial pregunta. Mira, creo que estamos pasando por un momento muy interesante en Chile, que no pasaba hace años. De hecho, cuando yo partí en Chile en el año 2018 y pasé por justamente todo lo que me está diciendo, ¿no? Nadie nos conocía, éramos una empresa chica, una marca que nadie conocía. Entonces, te diría varias cosas, ¿ya? Pero voy a decir algunas porque ya no nos da mucho el tiempo. Primero, de que las empresas hoy, las corporativas por lo menos, tienen espacios, ya tienen áreas de innovación. Entonces, estas áreas de innovación están creando programas de innovación abierta, donde son espacios donde nosotros como empresarios, como emprendedores, podemos mostrar nuestras soluciones. Entonces, ya hay como una área en cada empresa, por ejemplo, en AgroSuper, conozco el área de innovación porque fui, le toqué la puerta, viajé hasta Rancagua y me senté con el área de innovación y es para poderles ofrecer una solución nuestra. Y hice lo mismo con Concha y Toro, hice lo mismo con esta empresa de gas. No sé, no me acuerdo de gas, pero Enex, por ejemplo, fue otra, y así una serie de empresas que me fui y había un área de innovación, conversé con la jefa de innovación, y la jefa de innovación tiende a ser amiga nuestra, o sea, tiende a querernos ayudar. Tanto fue así que sin conocer a nadie, pude conversar con el gerente de negocios, pude conversar con el gerente de riesgos, pude conversar con el gerente de información, de informática, del CTO, y así, ¿no? Esa fue una cosa que en Chile ya está mucho más desarrollada. Hay muchas empresas, Walmart, BCI, muchas empresas ya tienen su área de innovación. Por ahí se puede entrar. Lo otro es participar en los espacios de que estas empresas, convocatorias que hacen, ¿no? Hacen hackatones, hacen una serie de espacios de cowork, en los cowork, etcétera, para que te puedas relacionar con los tomadores de decisiones. No, lo que importa al final es que te relaciones con el gerente de negocios o el gerente de recursos humanos o el que toma la decisión de tu producto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, si vas a un mercado más masivo, por ejemplo, las pymes o un segmento de personas, la mejor manera de relacionarse, por lo menos lo que he encontrado, es acercarse a los gremios. Por ejemplo, la Cámara Chilena, a la Cámara de Comercio de Santiago, acercarse a esta asociación de emprendedores de Chile, ACEP, y una serie de espacios, el G100, y una serie de espacios que te permite relacionarte, ¿no? Y bueno, lo otro es que también se hace es meter como co-founder, o meter como socio, o meter como fundador, o si no, meterlo como gerente general para el mercado simplemente. Se te muteó, Denis. Hubo problemas por lo visto. Queremos que vuelva entonces. Hoy, perdón, disculpen. Decía, ese primer contacto que no se tiene, ¿no? Meter a alguien que sea reconocido en la industria para que te abra las puertas y puedas entrar, ¿no? Y así una serie de estrategias que podríamos conversar, en serio que es motivo de toda una charla de 1 hora para poder contar, pero sí se puede, o sea, no es impedimento no tener contactos, no es impedimento no tener capital, se pueden hacer, el tema es, digamos, ir, por ejemplo, a estos espacios que comenta Walter de mentores, que son personas como nosotros que queremos ayudar y que te puedan echar una mano para avanzar.
Sebastián, tenía la mano levantada hace un rato. Sí, hola. Y quería hablar sobre la variable no controlada, como por ejemplo los desastres naturales. O el mismo caso de la pandemia, eh, y en caso de tener una estrategia con alta inyección de recursos, como mencionaba, ¿de qué manera se podría medir la incertidumbre asociada? Porque imagino que incluso eso podría destruir una empresa por el nivel de endeudamiento que se podría alcanzar. Sí, no, es que esa pregunta ya es bien compleja realmente. De hecho, uno de los desafíos de hoy de las empresas en general es justamente hacer management bajo escenarios de inciertos. No sabes qué va a pasar. Por ejemplo, pues, en Chile hay elecciones en noviembre, hay una asamblea constituyente en marcha. Entonces, es una serie de escenarios donde hay que aprender a, a manejarlos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es un poquito diversificar, no concentrar las ventas en una sola jurisdicción, sino como hoy ya la pandemia, si bien es cierto, tiene cosas malas, también hay cosas positivas, ¿no? Externalidades positivas. Y lo bueno es que de Chile se puede vender a cualquier parte del mundo, sin necesidad de estar presente. Entonces, una de las estrategias que nosotros estamos siguiendo, por ejemplo, es diversificar. No todas las ventas concentrarlas en una sola jurisdicción, sino ponerle pesos y porcentajes según la estrategia de venta a cada país. Por eso es importante desarrollar un servicio o un producto digital que lo puedas vender independiente de la jurisdicción o el país donde estás físicamente operando. No sé si te ayudé, Rodrigo. A mí sí, por lo que me señalaste hace un rato. De hecho, la que comentabas de AgroSuper me enteré una semana antes que se cerraron las postulaciones, no alcancé a participar, también me había enterado de ello. Perfecto. ¿Y Nico creo que también preguntó? No, ya. Sebastián, Bueno, sí, yo pregunté sí, ahí Sebastián. me aclaró un poco como el escenario. Entonces, como que al final lo que vendría a darle como un alto valor por el tema de la información sería tener un buen análisis de datos o tal vez conseguir ese tipo de análisis de datos que he mencionado. Por ejemplo, con alguna empresa especializada o teniendo algún departamento específicamente para eso. Perfecto. muchísimas gracias por sus preguntas. Les pido por favor que puedan responder la encuesta. Esto nos sirve a nosotros para ir evaluando. La última pregunta. Disculpen que interrumpa. Sí, no, hace poquito, BSI hizo una compra ya de pago fácil, ya una fintech chilena. Y bueno, quería preguntar básicamente cuál era como, según tú, Denis, como este punto de vista quizás estratégico de hacer como esta alianza, o de qué manera pueden ayudar a este crecimiento, el hecho de que se una, por ejemplo, la banca con la fintech. Si ves alguna oportunidad en ese sentido. Sí, gracias, Jacqueline. Bueno, Cristian es un amigo mío, entonces ahí hay cosas que no puedo contar de la transacción, pero en general yo creo que hoy hay una apertura mayor de las empresas a colaborar con las startups o con o con emprendedores como nosotros, que no había de repente cuando yo empecé tanto como lo que hay ahora, ¿no? Hoy yo siento que hay una mayor predisposición a ayudar. Y no solamente en Chile, en América Latina. Entonces, yo creo que hay, si bien es cierto, estamos pasando por una pandemia y condiciones complejas, creo que hay oportunidad. Y la pandemia lo que está haciendo es que las oportunidades realmente ya estén
al alcance de todos, no solamente de los que estamos, por ejemplo, en la región metropolitana, sino que desde Antofagasta o desde el sur, se pueden enterar. Ahora la información está al alcance de todos y yo creo que alguna estrategia, trabajar bien la marca personal. Yo creo que uno de los activos que uno más tiene como emprendedor cuando recién parte es su nombre, es su marca personal. Entonces, tratar de posicionarse o tratar de tener una marca digital que te haga referente en el tema que tú quieres hacer. Por ejemplo, si alguien quiere resolver un tema en salud, ser referente en salud. Si alguien quiere resolver un problema en educación, ser referente en educación. Y trabajar muy bien en la marca personal, porque realmente cuando uno recién parte, eso es lo que más vale dentro de la empresa y por eso te llaman. Y eso te va abriendo puertas, ¿no? Ir trabajando bien, entregando un buen producto. Posiblemente al inicio se pierda, no importa, pero tienes un cliente contento que te va a llamar, que te va a llevar hacia otro cliente y ir avanzando así, ¿no? Poco a poco. Muchas gracias, Denis. Muchísimas gracias. Bueno, por último, ya llegando al final de la sesión, me gustaría pedirles que por favor respondan la encuesta. Esto nos sirve a nosotros para ir recogiendo sus opiniones y también para ir variando como todo este proceso. Por ende, para nosotros es vital que nos puedan apoyar respondiendo esta encuesta. Y también pedirles bueno, si Jenny puede dejar de compartir pantalla y si pueden activar sus cámaras para que podamos sacar un pantallazo final de la sesión. Y mientras tanto, quería hacer una pregunta a Denis. Básicamente, duda muy personal, pero creo que a muchos de acá les puede servir también para pensar. Bueno, hay una cosa que hemos visto muchas veces que es la internacionalización. Si nos podrías compartir tu experiencia sobre la internacionalización de tu startup, cómo ha sido, cuáles han sido las barreras o en qué te tuviste que fijar para poder abarcar también o irrumpir en nuevos mercados, como lo fue desde Perú a Chile, hacia Colombia, y cómo lo enfrentas ahora. Yo creo que el equipo es importantísimo. Yo creo que es imposible que una persona pueda superar tantos desafíos que es como es hacer una empresa, una compañía, montar un proyecto de manera individual. Yo creo que el apoyo entre los cofundadores, sean 2 o 3, nunca hacerlo solo, sean 2 o 3, hace que no solamente se puedan superar desafíos tan complejos como es ir hacia otro país, sino también complementar conocimientos. Sería muy, o sea, es tanto conocimiento el que se necesita que justamente los fundadores y el aporte de conocimiento de manera transversal, de diferentes ángulos hacia el proyecto o hacia la empresa, hace de que se construyan bases sólidas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, algo que mi socia, por ejemplo, siempre trabajó desde el inicio y lo puso como un pilar importante, es la ética y los valores que tenemos para trabajar. De hecho, nuestros clientes a veces trabajan con nosotros porque saben de que podemos perder, pero vamos a entregar bien el producto, los tiempos que decimos los cumplimos. Y eso mismo, por ejemplo, el tema del servicio de impuestos internos, si uno se atrasa un día o 2 días en pagar el Previred, por ejemplo, o en pagar el F29, te cobran 50,000 pesos. Y es un montón. Entonces ya como que la disciplina, ser ordenado, alguien tiene que manejar las cuentas en la empresa, alguien tiene que manejar la cuenta corriente, alguien tiene que hacer los pagos a todos, tiene que ser ordenado. Y yo creo que haciéndolo en Chile, te permite con más facilidad migrar hacia otra jurisdicción. Va a ser más fácil. Manejando bien la manera como hacer empresa en Chile, va a ser más fácil abrir una compañía en México, abrir una compañía en Miami, abrir una compañía en Perú, en Colombia. Va a ser más fácil
porque ya se ha vivido en Chile lo que de alguna manera de hecho, aunque parezca un poco raro, yo aprendí realmente me formé como empresario más en Chile que en otra jurisdicción, porque en Chile realmente es más fácil hacer empresa. Yo lo encontré así. Entonces, al momento de decidir ir hacia otro país, si ya lo tienen bien manejado con su equipo fundador, cada quien con sus responsabilidades bien definidas, y digo el equipo fundador porque hay cosas que no se pueden delegar. Por más de que se tengan los recursos, hay cosas que no puedes contratar y que lo tienen que hacer los fundadores. Son responsabilidades que no se pueden delegar. Y eso es lo que ustedes, el equipo fundador, tienen que tener en el corazón de la empresa. Genial. Muchísimas gracias, Denis. Te pasaste por acompañarnos el día de hoy y también les damos las gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta semana, aunque fue de receso en la universidad. Y de mismo modo, la próxima semana tendremos otra sesión. Específicamente, la próxima semana nos va a acompañar Sebastián Díaz, ex CEO de Startup Chile, actualmente está en Alemania y se hizo un tiempo en su agenda para compartir con nosotros toda su experiencia en pitch, específicamente el storytelling pitch, que es uno de los puntos muy claves que hablaba Denis, que era básicamente de cómo construyo ese relato de emprendedor o ese relato de marca. Por ende, les dejamos a todas y todos invitados para la próxima semana. Esta sesión será en la mañana, eso sí, les aviso, por la diferencia horaria, como les decía Sebastián, estará desde Alemania. Por ende, esa sesión será a las 11 de la mañana, la próxima semana. Y ya el 7 de julio finalizamos con el programa con la última sesión, que es pitch comercial. Básicamente para hacer esa diferencia de que ustedes puedan armar su pitch personal o de la historia, cómo dotan de historia a su proyecto y al final también cómo aprenden a cambiar y a estructurar un pitch pensando más enfocado en la venta o también en adjudicarse concursos. Sí, pitch es el concepto, que es básicamente discurso. Que como dato, el pitch es utilizado en cada una de las instancias, ya sea cuando hablamos de emprendimientos tradicionales, ya sea como para fondos de Cercotec o fondos aplicados, sí, ahí, de lo que te escribo exactamente. Quizá mi pronunciación puede fallar.